buenas tardes a todos quienes nos acompañan. Reciban un cordial y afectuoso saludo de parte de nosotras. Somos estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro de la carrera de Educación Inicial, la modalidad en línea, del primer semestre, del paralelo C3. Somos el grupo número 18 y el día de hoy vamos a presentarles la comprensión integral de la asignatura que está a cargo de la magíster Alexandra Álvarez Santos. En esta exposición abordaremos de manera clara y ordenada el contenido de las 4 unidades que forman parte de esta materia. Nuestro grupo está conformado por Margot Delgado, Mariuxi Torres y mi persona quien les habla, Génesis Correa. Los temas a tratar son políticas públicas, problemáticas de la educación, contexto histórico de la educación y las políticas educativas. En esta exposición abordaremos 4 temas claves para entender mejor el sistema educativo: las políticas públicas que guían y organizan los esfuerzos del Estado en la educación, las problemáticas educativas que reflejan desigualdades y limitaciones reales, el contexto histórico que nos muestra cómo ha evolucionado la educación a lo largo del tiempo, y por último, las políticas educativas que transforman los objetivos sociales en acciones concretas dentro del aula. Para introducir el primer tema, queremos compartirles la siguiente frase: las políticas públicas son el puente entre las necesidades de la sociedad y las acciones del Estado que transforman la realidad. Como primer tema tenemos las políticas públicas, leyes y reglamentos que rigen a la educación inicial en el Ecuador. ¿Qué son las políticas públicas? Las políticas públicas son las acciones y decisiones que realiza un Estado para mitigar una problemática social. Por esta razón busca la valorización de alternativas que generan soluciones. Implementan a través de leyes, programas, proyectos y servicios que impactan áreas fundamentales, tales como la salud, la educación, el empleo, la seguridad y el medio ambiente. Las políticas públicas buscan el bienestar integral de los niños desde los 0 hasta los 5 años. Está respaldada por leyes tales como la Constitución, la LOEI y el Código de la Niñez. La educación inicial es un derecho y responsabilidad compartida por familias, comunidad y Estado. No se trata solo del cuidado, sino que también de la preparación escolar, sino de estimular el desarrollo físico, emocional y cognitivo del niño. Está conformado por leyes, reglamentos y estructuras jurídicas. Las leyes son normas obligatorias dictadas por el Estado, como por ejemplo el Código de la Niñez y la Adolescencia. Los reglamentos son normas que detallan cómo aplicar las leyes, regulan la convivencia escolar y la estructura de la educación preescolar. Actualmente se busca incluir desde los 0 hasta los 6 años. La estructura jurídica. La Constitución y la LOEI reconocen a la educación inicial como un derecho. Se dividen los subniveles inicial 1, desde los 0 a 3 años, e inicial 2, desde 3 a 5 años. Como segundo tema tenemos las problemáticas de la educación desde el desarrollo humano y el contexto ecuatoriano. ¿Qué son las problemáticas educativas? Son desafíos o dificultades que afectan la calidad, el acceso y el éxito al sistema educativo. Las principales problemáticas son la desigualdad de acceso, la infraestructura deficiente, la poca capacitación docente, la diserción escolar, la falta de inclusión y el currículo desactualizado. Estas son las principales problemáticas más comunes que afectan tanto a estudiantes como a docentes y al desarrollo de toda la sociedad. Las consecuencias en el aprendizaje: el bajo rendimiento académico, las brechas sociales más grandes, que falta de oportunidades laborales, aumento de pobreza y exclusión social. ¿Qué se puede hacer? Inversión en educación pública, mejorar la formación docente, políticas de inclusión y equidad, actualización de contenidos escolares y escuchar más a estudiantes y docentes. Como tercer tema tenemos el contexto histórico de la educación y su impacto actual. Este resumen aborda el desarrollo histórico de la educación desde sus orígenes en civilizaciones antiguas
hasta su evolución en el Ecuador actual, se destacan los aportes de grandes pensadores, la influencia de la religión, los distintos tipos de educación y los principales hitos en la educación ecuatoriana, permitiendo una visión clara de cómo se ha transformado el sistema educativo a lo largo del tiempo. El origen de la educación nace en comunidades primitivas con la vida sedentaria. En el Oriente y Grecia, la enseñanza se basaba en la religión y tradición. En la Grecia y Roma es- encontramos a Sócrates, Platón y Aristóteles, sentados en las bases filosóficas. Roma se centró en la oratoria con figuras como Cicerón y Quintialino. En el cristianismo, reformuló la educación con valores espirituales. Destacan a San Agustín, San Basilio y San Benito como educadores. En la Edad Media, la educación denominada por la Iglesia existía en escuelas monásticas, palatinas, gremiales, que se fundaban en las primeras universidades. Los tipos de educación. La educación formal es escolar, planificada, curricular y obligatoria. La educación informal es no estructurada, pero ocurre en la vida diaria, como en la familia, los medios y en el entorno. La educación no formal es planificada, pero fuera del sistema escolar, como por ejemplo los cursos, los talleres, las actividades culturales, entre otros. En la actualidad se promueve la integración de la educación no formal con la formal. La educación ha pasado por varias etapas. En la época colonial, la educación elitística, criollos y religiosa, están las fundaciones, Escuela San Andrés de 1535 y la Universidad San Fulgencio de 1596. En la República se institucionaliza la educación pública, reforma como Gabriel García Moreno y congregaciones religiosas. En la Revolución Liberal de 1897, la educación laica, gratuita y obligatoria. En el siglo XX y XXI se enfatiza en calidad, cobertura, profesionalización docente y equidad. Como último tema tenemos las políticas educativas en educación inicial. Tenemos la primera infancia y el plan de desarrollo. La primera infancia es una etapa clave para el desarrollo integral del ser humano. Sin embargo, aún existen problemas como la desnutrición y el poco acceso a programas educativos, sobre todo en zonas rurales e indígenas. El plan de desarrollo, toda una vida, impulsa acciones desde el embarazo hasta la educación superior, buscando la cobertura, calidad y la equidad. Tenemos también la Constitución de 2008, que reconoce la educación como un derecho y un deber del Estado. Debe ser gratuita, laica, de calidad, inclusiva e intercultural. También promueve la equidad de género y el respeto a la diversidad cultural. Además, establecen los estándares de calidad educativa, se guían y evalúan a los docentes, estudiantes e instituciones, con el fin de lograr una educación efectiva. Como conclusión, las políticas públicas garantizan una educación inicial de calidad, inclusiva y centrada en el bienestar de los niños y niñas como base para el desarrollo del país. Esto es en base a toda la unidad que hemos aprendido a lo largo de las 4 unidades. Hemos adquirido conocimientos fundamentales para nuestra formación como futuros profesionales de la educación. Todo este aprendizaje nos motiva a ser parte activa en la transformación de la educación en nuestro país. Presento la siguiente semana 5, 6, 7, 8 de la unidad 2. La Constitución del Ecuador en la educación inicial, la LOEI, Plan Nacional del Buen Vivir y Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida. La educación inicial, diagnóstico, perspectivas actuales. Como introducción, la Constitución de la República del Ecuador del 2008 le da una gran importancia a la educación en todos sus niveles. Se centra en el reconocimiento explícito de la educación inicial como el primer nivel del sistema educativo y el derecho de las niñas y niños a una atención integral y de calidad desde la primera infancia. Artículos de la Constitución. El artículo 26 establece que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber
y un deber ineludible y inexcusable del Estado. Artículo 26. Nos indica que la educación se centrará en el ser humano y garantizará su derecho holístico, será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez. Artículo 28. Este artículo es crucial porque establece la obligatoriedad del nivel inicial como parte del sistema educativo al declararlo obligatorio. El Estado asume la responsabilidad de garantizar su acceso y provisión. Artículo 45. Este artículo es vital porque reconoce a las niñas, niños y adolescentes como grupos de atención prioritaria como derechos específicos. Artículo 347. Este artículo desglosa las responsabilidades del Estado para cumplir con el derecho a la educación como objetivo fundamental en la convicción en que invertir en la primera infancia es esencial para construir una sociedad más justa, equitativa y con mayores oportunidades para todos sus ciudadanos. La LOI es la normativa que desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones, responsabilidades y garantías constitucionales relacionadas con la educación en Ecuador. Artículos de la LOI. Artículo 22. Este artículo establece que la autoridad educativa nacional es el Ministerio de Educación o la entidad que ejerce sus competencias. Es el Sistema Nacional de Educación, lo que significa que tiene la máxima responsabilidad y autoridad para formular, emitir y ejecutar las políticas educativas a nivel nacional. Artículo 37. Busca fomentar una gestión educativa compartida y transparente donde la voz de cada miembro de la comunidad educativa es valorada para el beneficio de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Principios claves de la Ley Orgánica de la Educación Intercultural. Respeto a la diversidad, igualdad, pluralismo, derechos de los pueblos y nacionalidades, participación, objetivos de la Ley Orgánica de la Educación Intercultural, garantizar el derecho a la educación universal y de calidad, fomentar el desarrollo integral y holístico de los estudiantes, promover la interculturalidad y plurinacionalidad, Plan Nacional del Buen Vivir y Plan Nacional del Desarrollo Toda una Vida. Fue el principal instrumento de la planificación y políticas públicas en Ecuador durante varios periodos de gobierno, especialmente relevantes en la década de 2007 a 2017. Su eje central fue la materialización del concepto del buen vivir. Los elementos, el Plan Nacional del Buen Vivir, sostenibilidad ambiental y derechos de la naturaleza. La protección del medio ambiente y los ecosistemas siguen siendo un tema crítico. Interculturalidad y plurinacionalidad. La composición plurinacional e intercultural de Ecuador es una realidad innegable. La educación intercultural bilingüe sigue siendo un sistema educativo reconocido y la inclusión de diversas cosmovisiones en el diseño político públicas. Plan de desarrollo toda una vida. Refleja la intención de centrar las políticas públicas en el ser humano a lo largo de todo su ciclo vital, desde la concepción hasta la vejez, derechos y oportunidades en cada etapa. Ejes. Derechos para todos durante toda la vida, economía al servicio de la sociedad, mejor estado. Pacto por niñez y la adolescencia. Plan Nacional de Acción para la Primera Infancia. Programa Nacional de Prevención de Embarazo Adolescente. Plan Nacional de Igualdad Intergeneracional. Marcos constitucionales. Artículo 13 y 14. Derechos al acceso a alimentos sanos y a vivir a un ambiente equilibrado que garantice el buen vivir. Artículo 44. El Estado, sociedad y familia promoverá el desarrollo integral de niños y adolescentes asegurando su derecho. Artículo 45. Derecho a la integridad física, identidad, salud, educación, familia y participación social. La educación inicial, diagnóstico y perspectivas actuales. La atención a la primera infancia en Ecuador está organizada en dos niveles. El subnivel 1 no escolarizado para niños hasta 36 meses, gestionado por el Ministerio de Inclusión, Economía y Social, MIES. Y el subnivel inicial 2 obligatorio para niños de 37 a 60 meses a cargo del Ministerio de Educación, MIDEDUC.
Modalidades de atención en la educación infantil. Centros infantiles del Buen Vivir atienden niños entre 2 y 36 meses en temas de salud, alimentación y educación. Programas Creciendo con Nuestros Hijos atienden niños de 0 a 36 meses mediante visitas de educadoras a las familias para capacitarlas. Educación inicial, MEDUC. Atiende a mayores de 36 meses con un currículo enfocado en habilidades motrices, comunicación, identidad y relaciones sociales. Factores que determinan el acceso a la educación inicial. Nivel socioeconómico, principal determinante del acceso. Educación materna incluye significativamente en la matrícula. Programas de asistencia social como el bono del desarrollo humano. Desigualdad socioeconómica en el desarrollo educativo ecuatoriano. Este análisis examina cómo el nivel socioeconómico impacta el desarrollo educativo infantil en Ecuador. En Ecuador ha avanzado la conceptualización y el marco normativo de la educación inicial, recomendándola como pilar del desarrollo. Sin embargo, el desafío actual radica a asegurar la equidad y la calidad en su implementación, superando las brechas existentes y adaptándose a las nuevas realidades y demandas sociales. Bueno, a continuación les hablaré sobre las unidades 3 y 4. Dentro de los contenidos están el desarrollo infantil integral, primera infancia, políticas intersectoriales, modalidades de servicio de desarrollo infantil integral y centros de desarrollo infantil creciendo con nuestros hijos. Como introducción, podemos decir que la educación inicial constituye la primera etapa del sistema educativo ecuatoriano, orientada a promover el desarrollo integral de niños y niñas desde su nacimiento hasta los 5 años de edad. Esta etapa se fundamenta en un enfoque intersectorial que articula servicios de salud, nutrición, protección y educación, garantizando el cumplimiento de los derechos de la primera infancia a través de políticas públicas y modalidades de atención como los Centros de Desarrollo Infantil Integral del Buen Vivir, direccionados por el MIES. Desarrollo Infantil Integral. Según la normativa del MIES, es un proceso articulado que garantiza el crecimiento y maduración y desarrollo de las capacidades de niñas y niños de 0 a 3 años de edad. Se basa en acciones intersectoriales que atienden sus dimensiones físicas, cognitivas, emocionales y sociales dentro de un entorno familiar, educativo y comunitario, reconociendo que la inversión temprana es clave para su desarrollo a lo largo de la vida. Dentro del desarrollo infantil integral, se apoya en dos pilares fundamentales, la cual es la evidencia científica sobre la alta rentabilidad de invertir en la primera infancia y el compromiso ético-político del Estado para garantizar su protección. Entre los 0 y 3 años, el cerebro del niño alcanza el 80% de su tamaño adulto, lo que se convierte en una etapa es decir, en un periodo crítico para el aprendizaje. Intervenciones oportunas y de calidad no solo potencian el desarrollo, sino que rompen ciclos de pobreza, siendo una inversión costo efectiva para el sistema social económico nacional. Aprendizaje a través del juego. El juego como eje metodológico para el desarrollo holístico de niños y niñas de 0 a 5 años, este enfoque promueve el desarrollo cognitivo en un entorno seguro, el fortalecimiento físico mediante la psicomotricidad fina y gruesa, la formación socioemocional y a través de valores y gestión de emociones, y el desarrollo lingüístico mediante actividades lúdicas. La propuesta articula la experiencia educativa con la participación familiar, priorizando el bienestar, la autonomía y la estimulación integral de las capacidades infantiles. El currículo de educación inicial está eh, otorgado por el Ministerio de Educación. Promueve una educación centrada en el niño como sujeto activo, reconociendo su individualidad, diversidad y contexto cultural. Bajo un enfoque de integridad, orienta al desarrollo cognitivo, socioafectivo, físico-motor y lingüístico, garantizando procesos inclusivos, pertinentes y respetuosos de ritmos y estilos de aprendizaje de cada niño y niña. La primera infancia.
Esta abarca desde el nacimiento hasta los 5 a 8 años de edad, siendo una etapa crítica para el desarrollo físico, psicológico, social y emocional. Durante este periodo se establecen las bases estructurales fundamentales que condicionan el desarrollo humano a lo largo de la vida. Políticas intersectoriales para la primera infancia en Ecuador. Ecuador promueve el desarrollo infantil integral mediante políticas intersectoriales, que abarca desde antes de la concepción hasta los primeros años de vida. Estas políticas priorizan la salud, la educación, nutrición y protección, con énfasis en el acompañamiento familiar y la garantía de derechos. Se articulan acciones como la prevención del embarazo adolescente, cuidado prenatal, lactancia materna, estimulación temprana y control de desnutrición. Además, se asegura la calidad en la atención, infraestructura adecuada y coherencia curricular y reconociendo al niño como sujeto activo en su proceso de desarrollo. Modelos de gestión para el desarrollo infantil integral. Este está liderado por el MIES. Se estructura en 5 procesos clave, los cuales son gestión pedagógica, gestión de participación familiar, gestión de participación comunitaria, gestión intersectorial y gestión administrativa y de información. Centros de Desarrollo Infantil o Centros Infantiles del Buen Vivir, como el CIBB o el CDI. Bueno, estos son espacios institucionales que brindan atención integral a la primera infancia, basados en normas teóricas que promueven el desarrollo integral inclusivo y con enfoques de derecho. Y los centros de desarrollo Creciendo con Nuestros Hijos, que es el CNH, es un modelo comunitario que fortalece la crianza y estimulación temprana en el hogar, apoyado con normativas que garantizan el acompañamiento familiar y participación activa. Ambas modalidades se rigen por marcos teóricos que aseguran la calidad educativa, atención personalizada y fortalecimiento del entorno familiar y comunitario. Concluir con estas unidades nos permite aprender que la educación inicial se fundamenta en un sólido marco legal, histórico y político basado en políticas públicas, leyes como la LOI, la Constitución y planes nacionales que buscan garantizar el bienestar y aprendizaje de la primera infancia. A lo largo de la historia se han identificado problemáticas que han sido atendidas con políticas educativas e intersectoriales. Hoy en día se promueven servicios de atención integral como los CIBBs y el programa CNH, articulando salud, nutrición, protección y educación desde una visión de derechos y equidad para todos los niños y niñas. Para reflexionar, eh, tenemos una pregunta y es, ¿qué pasaría si nosotros como futuros profesionales en la rama no conociéramos de políticas públicas en la educación? Bueno, estaríamos perdiendo la capacidad de actuar con criterio, justicia y responsabilidad. Esto limitaría nuestro aporte al desarrollo infantil, afectaría la calidad educativa y nos alejaría de un enfoque integral de derecho. Conocerlas nos permite garantizar equidad, inclusión y una atención coherente con las realidades sociales de la niñez. Tenemos las bibliografías. Bueno, ha sido un gusto compartir este conocimiento. Esperemos que haya sido útil y claro. Agradecemos su atención y le invitamos a apoyarnos con un like. Muchas gracias.